Ya chiquillos, aquí les vamos a explicar un resumen de lo que vimos en las guías 1 y 2 sobre las ondas, sobre las características espaciales y temporales. ¿Ya? Vamos a partir con este mapa conceptual, que la idea es que relaciona las cosas que vimos en las dos guías. Partimos con el concepto de oscilación, que recordemos un movimiento de vaivén, o sea que es un movimiento que se va repitiendo. ¿Ya? Las ondas parten desde esta base de lo que es una oscilación, ya que obviamente una oscilación que se repite en el tiempo, ¿cierto? Y ocupa el espacio, va a ser una onda. Por lo tanto, por eso nuestro mapa parte con la palabra oscilación y de ahí ya pasamos a lo que es la onda. Que al tiro vamos a recordar un poquito de eso, pero para que entiendan primero el mapa, bueno, aquí vamos a un ladito, ¿cierto? La palabra ciclo, que vimos también que está relacionada, también lo vamos a retomar al tiro, y las características espaciales y temporales, que es lo más importante que trabajamos en las dos guías. Partamos entonces con lo que eran las ondas. Bueno, nosotros vimos que las ondas, ¿cierto?, eran un movimiento de vaivén, pero que, ¿cierto?, tenía la característica de que transportaba energía y no materia. Recordemos que si bien nos da la impresión, ¿cierto?, estas ondas como las olas del mar, por ejemplo, de que se van moviendo, en realidad no es tan así. Por ejemplo, este caso que está acá, que podríamos pensar que es un sismógrafo, ¿sí?, que está detectando un sismo, por ejemplo, que así en realidad funciona, muy parecido. Si se fijan, esta palanquita que estoy apuntando acá no avanza hacia la derecha, pero aún así la onda pareciera avanzar a la derecha. Entonces esto nos muestra que efectivamente esta oscilación que va hacia arriba y hacia abajo, que es la que nos permite ver esta onda con las subidas y bajadas, en verdad es un movimiento que se da, ¿cierto?, solamente en vertical y no avanza a la derecha. Entonces ahí nos está mostrando en realidad que esta onda está transportando la energía, pero no la materia, que eso lo vimos en clases con los resortes, ¿cierto?, que yo les mostraba que no se movían en realidad, ¿cierto?, el plástico, el metal, de lo que fuera el resorte, sino que solamente transportaba la energía. Bueno, vimos también que habían dos tipos de ondas, estaban las transversales y las longitudinales. En la imagen que está acá, a la derecha, arriba, se ven los dos ejemplos con resorte, igual como lo vimos en clase. La transversal, que recordemos esta que tiene las subidas y bajadas, que obviamente ustedes ya deberían saber que se llaman montes y valles, y las longitudinales, que no tienen los montes y los valles, sino que van teniendo zonas donde se aprieta, se comprime la onda o donde se encuentra más estirada, ¿sí?, que avanza también hacia el mismo lado, pero de una manera distinta. Acá abajito les puse un ejemplo de un parlante, bueno, está en inglés ahí, pero se refiere a un parlante que está emitiendo un sonido, porque recordemos que el sonido es una onda longitudinal. Entonces no se va a ver como es con estos montes y valles, sino que se va a ir viendo con estas zonas donde se junta o se estira la onda, que también vimos que se llamaban compresión y rarefacción respectivamente. Entonces acá se ven, ¿cierto?, unas zonas como unos circulitos que van avanzando, se vendrían siendo las zonas de compresión, porque las partículas están más juntas, y la parte que está más separada, que queda entre medio, sería la rarefacción. Este sería un ejemplo de lo que es una onda longitudinal. Este que estaba acá del sismógrafo sería un ejemplo de una onda transversal, ¿sí?, la que va mostrando ahí. Ahora entonces volvamos acá. Bueno, está la palabra ciclo ahí entre medio antes de pasar a las características, porque recordemos que la onda va completando ciclos, ¿sí? Lo vamos a retomar aquí con los dibujitos de la onda porque ahí se va a entender un poco mejor, pero recordemos que el ciclo es algo que se va repitiendo, o sea, si yo subo o bajo, una vez que vuelvo a subir y a bajar, se completó otro ciclo. Si vuelvo a subir y bajar, se completa otro ciclo. Y así sucesivamente. Vamos entonces con las características espaciales, que primero para las transversales, que recordemos era esta que tenían las subidas y bajadas. Primero vimos que estaban los montes, ¿sí?, que eran las subidas, podríamos decir, ¿cierto? Que en este caso serían la que está marcada con la B, la F y la J. ¿Sí? Esos tres serían montes. Por otro lado estaban los valles, que eran las partes más bajas de la onda, eran contrario a los montes, que serían en este caso la D y la H de este dibujo. ¿Sí? Entonces tendríamos aquí tres montes, dos valles. Otra característica que vimos de las ondas eran, bueno, está la línea de equilibrio, que es esta línea imaginaria que en realidad se encuentra al medio. Y en base a esa definimos un concepto que era la amplitud.
¿sí? La amplitud se podía definir como el alto de una onda, o sea, la distancia que hay entre esta línea de equilibrio y este punto B, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver qué tan derecha me queda. Eso sería una amplitud, por ejemplo. También se podría ver aquí de la línea de equilibrio a D, de la línea de equilibrio a F, de la línea de equilibrio a H y a J. Conclusión, la amplitud era la distancia, ¿cierto? O la altura que había desde una línea de equilibrio hacia un monte o hacia un valle. Después teníamos la longitud de onda, que este fue como el concepto más complicado, y de hecho esta imagen estaba en el primer test que les hice, y esta fue la que más se equivocaron. Bueno, aquí tenemos que retomar el concepto de ciclo para entender bien lo que era la longitud de onda. Recordemos que aquí, por ejemplo, de acá, de A hasta E, había un ciclo. De E hasta I había otro ciclo. ¿Por qué? Porque el movimiento se repetía. Un monte, un valle. Después de nuevo, un monte, un valle. Entonces, aquí teníamos 2 ciclos y medio, podríamos decir. Entonces, ¿por qué teníamos que tener claro este concepto? Porque la longitud de onda es la medida en horizontal que hay siempre que se completa un ciclo. Entonces podía ser de A hasta E, de E hasta I, pero la distancia horizontal. Ay, perdón, me fui para atrás un poquito. Ahí sí. La distancia horizontal. Entonces, por ejemplo, acá desde A hasta E, este segmento sería una longitud de onda. También podría ser de hasta I. También podría ser una longitud de onda. Pero también hay otras opciones. Por ejemplo, de un monte a un monte también se completa un ciclo. Entonces, de B hasta F había una longitud de onda. Así como de F hasta J. Y así como también de D hasta H. Porque si de monte a monte hay un ciclo, de valle a valle también. Entonces ahí teníamos hartas opciones para poder ver dónde había una longitud de onda. Recuerden aquí, en este puro dibujo, hay 1 de B hasta F, 2 de F a J, 3, 4 aquí, 5, 6, 7. Aquí hay 7 ejemplos de dónde encontrar una longitud de onda. ¿Ya? En el test, para los que no lo han hecho todavía, que siempre obviamente van a poder ingresar de nuevo a hacerlo, la idea era justamente que fueran viendo cuáles de esas podían ser y ver las que coincidían con las alternativas que ahí se encontraban. ¿Ya? Los que ya lo hicieron pueden ver sus respuestas de nuevo o hacerlo de nuevo si quieren. Y ahí pueden verificar este ejercicio que fue el único en realidad que se equivocó la mayoría. ¿Sí? Todo lo otro, más del 70-80% lo contestó bien. Pero este tenía menos del 50% de respuesta correcta, así que es como la pregunta más difícil fue la relacionada a la longitud de onda. Bueno, volvamos entonces. Aquí vimos entonces lo que era monte, valle, amplitud y longitud de onda. Todas esas características espaciales asociadas a la onda transversal. Tenemos la longitudinal ahora, que esta tenía menos partes. Esta en vez de montes y valles tenía zonas de compresión, que eran estas donde la onda se encontraba más comprimida, más apretada se podría decir. Aquí hay 3, por ejemplo. Y por otro lado estaban las zonas de rarefacción, que serían donde la onda se encuentra más separada. Aquí hay 2, estas 2 que marqué. ¿Ya? Serían como el equivalente a los montes y los valles de la onda transversal. Y la única otra característica que tiene esta onda es la longitud de onda, que aquí también se puede encontrar. Así como en la onda transversal podía ser de monte a monte o de valle a valle, aquí puede ser de zona de compresión a compresión. O sea que de aquí a acá yo tendría una longitud de onda, que recordemos abreviada con esta letra griega que era lambda. Pero de aquí a acá, que hay otra zona de compresión a otra zona de compresión, también podríamos tener una longitud de onda. Y también obviamente se puede hacer con las zonas de rarefacción, que recuerden era esta donde está más separada. O sea, de aquí a acá también se puede determinar una longitud de onda. Ahí tendríamos las 3 opciones en este caso. Volvamos al inicio. Aquí tendríamos esas 3 entonces que ya analizamos. Y esa era lo que componía la primera guía, las características espaciales. Vamos ahora a las temporales. Primero tenemos el periodo, que bueno, acá les puse directamente la fórmula, pero vamos a primero explicarlo y de ahí vamos a volver a la fórmula. El periodo, recuerden que tenía que ver con el tiempo que se demoraba en completarse un ciclo, ¿sí? Entonces, por ejemplo acá,
si decimos que estas 3 ondas que están dibujadas acá se demoraron lo mismo, por ejemplo, 10 segundos, tendríamos que ver quién tiene un periodo más grande o un periodo más chico. Esta de acá, como dice acá que era el tiempo que se demoraba por cada ciclo, por eso se podía ver de esta forma la fórmula, tiempo dividido en número de ciclos. Entonces veamos acá, si todas se demoraron lo mismo, o sea, el tiempo de esta fórmula sería el mismo para las 3, en este caso tendríamos 1, 2, 3 ciclos. Entonces serían los 10 segundos dividido en 3, nos da un cierto valor. Pero si lo vemos con esta segunda onda, dijimos que el tiempo era el mismo, 10 segundos, pero la cantidad de ciclos aquí aumenta. Serían 1, 2, 3, 4, casi 5 ciclos, ¿cierto? Entonces el denominador de esta fracción aumenta. Y para qué decir la última, que tiene mucho más ciclos, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ciclos. Entonces aumenta más este denominador. Y como ustedes sabrán de matemática, mientras más grande el denominador, ¿cierto? Más pequeño es el valor del resultado, en este caso del periodo. Entonces, de estas 3 ondas, la que está más arriba sería la que tiene el periodo más grande, o sea, la que se demora más en completar un ciclo. ¿Se fijan? Tomo de aquí hasta acá. En cambio, esta ya se va achicando el periodo, cada vez se demora menos en completar un ciclo. ¿Sí? Esto es lo que muestra y lo que sería entonces el periodo. Como al final es tiempo, se mide en segundos. Por otro lado tenemos la frecuencia, que esta tiene que ver con la cantidad de ciclos que yo hago en un cierto tiempo. Vendría siendo lo contrario al periodo, ¿sí? De hecho, en la fórmula se ve claramente que está al revés, ¿sí? El tiempo que antes estaba arriba ahora está abajo y así con el ciclo. Entonces acá vemos que el número de ciclos, ¿cierto?, es el que nos importa. Entonces acá este igual estaba en el test, en el segundo test. Vemos que, por ejemplo, la rosada, que es la última, tiene mucho más ciclos que la primera. ¿Sí? Y que pone que la rosa tiene más que el azul y que el verde y el naranjo van obviamente aumentando aquí el número de ciclos. Entonces, como depende del número de ciclos y se divide en el tiempo, si decimos que todas estas se demoran lo mismo, lo que va a importar es el número de ciclos. Mientras más ciclos tenga, más frecuencia tiene. Por eso esta sería la de mayor frecuencia y esta sería la de menor frecuencia. La unidad de medida que habíamos visto en clase bueno, no la alcanzamos a ver con la gran mayoría en clases presenciales. La unidad de medida para medir esta frecuencia van a ser los hertz, ¿sí? Que vendría siendo lo contrario a los segundos, por decirlo así, en el sentido de cómo se calcula. Y por último, tenemos, bueno, ahí están las fórmulas de las dos para ir resumiendo. Recordemos que el periodo se abreviaba con la letra T mayúscula y la frecuencia con la F minúscula. Y por último tenemos la relación que hay entre estas dos. Y esto también tiene que ver con esto que estaba en el segundo test, que nos va mostrando que a medida que aumenta el periodo, si se fijan acá la onda como que se va agrandando, uno se debería asumir, ¿cierto?, o inferir que la frecuencia va disminuyendo a medida que aumenta el periodo. Y eso se da porque a medida que aumenta el periodo, ustedes aquí pueden apreciar menos ciclos, ¿sí? Y recordemos que la frecuencia tiene que ver con el número de ciclos. Entonces, como aumenta, ¿cierto?, el periodo, sube el tiempo, pero baja el número de ciclos, decimos que el periodo con la frecuencia son inversamente proporcionales, que eso aparecía en la guía que se envió la semana pasada. Y como son inversamente proporcionales, se puede establecer esta relación, que la frecuencia vendría siendo el inverso del periodo y el periodo el inverso de la frecuencia. Básicamente lo mismo. Eso se ve de las fórmulas. Como les decía, una era número de ciclo dividido tiempo y la otra era tiempo dividido número de ciclo. Era el inverso. Y para ir terminando, un dato extra sobre esto, que tiene que ver en cómo ocupamos estos conceptos en la vida cotidiana. Esta primera imagen de acá sería cómo se ve una onda de sonido, cómo la podríamos dibujar. La segunda imagen, esta que estoy mostrando acá, sería cómo vemos una onda que tiene que ver con la frecuencia de radio, ¿sí? Pero sobre la radio, ¿cierto? Nosotros, no sé si cuando ocupan la radio ven que está la FM y la AM, tiene que ver con qué es lo que va cambiando. La FM significa frecuencia modulada, o sea que vamos variando la frecuencia. Si se fijan aquí hay más ciclos que acá y así se va viendo la diferencia entre que a medida que avanza la onda. En cambio la AM es amplitud modulada. Si se fijan lo que cambia acá no es la frecuencia, hay la misma cantidad de ciclos, sino que lo que cambia es la amplitud. Aquí la amplitud es más grande que en este pedacito que es más pequeño. ¿Sí? Esto es un dato de cómo ocupar las ondas en la vida cotidiana. Bueno, entonces este mapa va a ser un resumen y va a estar en su guía. Vendría siendo lo que resume estas dos clases. Nos vemos.